Patria, se abre la sesión. Señora secretaria, ¿tenemos cuenta? No, presidente, no hay cuenta. Bien, entonces, ¿qué tenemos en primer lugar? Tenemos dos puntos en tabla. El primero de ellos es el proyecto de ley en segundo trámite constitucional que interpreta el artículo 11 de la ley número 21.354 para declarar a los pescadores artesanales como rubro especialmente afectado por la pandemia de COVID-19. Está ya incorporada a la sesión la subsecretaria de Pesca, señora Alicia Gallardo. Bien. ¿El Ejecutivo dio opinión sobre este proyecto? ¿En qué consiste lo fundamental? ¿Es un bono? Este proyecto es un proyecto de dos artículos, un artículo único y un artículo transitorio. Lo que hace el artículo único es, interpretando el artículo 11 de la ley 21.354, que otorga bonos de cargo fiscal para apoyar a las micro y pequeñas empresas por la crisis generada por la enfermedad COVID-19 como rubro especialmente afectado de los indicados en dicho artículo, a la pesca artesanal. Para dicho efecto, dice, se tendrá por cumplido el trámite de inicio de actividades si el pescador artesanal se encuentra inscrito como tal en el registro establecido al efecto por la Ley General de Pesca y Acuicultura. Y el artículo transitorio, como ya está vencido el plazo que se otorgó en esa ley, señala que para el solo efecto de las postulaciones de las personas indicadas en esta ley, el plazo de un mes señalado en el inciso primero del artículo 5 de la ley 21.354, comenzará a contarse desde el 10º día corrido desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial. De este proyecto se dio cuenta en sesión de sala del Senado el día 25 de agosto y la Secretaría General del Senado y la mesa, digamos, lo propusieron declarar la inadmisibilidad del proyecto. La sala sometió a votación la declaración de inadmisibilidad y el resultado fue que se declaró admisible y por lo tanto prosiguió la tramitación del proyecto pasando a la Comisión de Pesca y a la de Hacienda en su caso. En la Comisión de Pesca el proyecto fue aprobado en los mismos términos por unanimidad de los 3 senadores que estaban presentes en ese momento, señalando que no tenía por lo demás sentido volver a revisar el tema de la admisibilidad o que la sala ya se había pronunciado sobre la materia. ¿Y lo votó a favor esa comisión? Y lo votaron a favor y por eso tiene que pronunciarse la Comisión de Hacienda. ¿Y esta tiene un costo? ¿Está estimado? No está estimado el costo porque precisamente como era una moción, no estaba acompañada de informe financiero, pero efectivamente esa fue la razón por la cual se propuso declarar inadmisible por la... ¿Quiénes lo votaron a favor? Tuvieran que verlo porque en este momento se me olvidó, pero era el senador Quinteros, el senador Sandoval, me parece, que le aviso en un segundo. Bien. Si le parece a la comisión, en primer lugar podríamos ir a la subsecretaria de Pesca. Señora Alicia, si es posible. Gracias. Si es posible oír su opinión. Buenos días, muchas gracias por estar acá con nosotros. Buenos días, presidente. Por su intermedio, saludar a todos los parlamentarios presentes. Bueno, efectivamente esta fue el bono PYME existe y es una de las iniciativas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas y que tiene fundamentalmente relacionado que las personas que postulan tienen que cumplir con los requisitos relacionados con el inicio de actividades y algunos otros elementos que estaban en la ley. Sin embargo, dado un requerimiento que se nos hizo respecto a considerar al Servicio de Impuesto Interno, hacer una presentación respecto a la factibilidad que algunos de los armadores, el registro pesquero artesanal está constituido por más de 90.000 pescadores, presidente, entre los cuales hay cerca de 11.000 que tenían una condición especial, es decir, que tenían pago de impuestos de primera categoría relacionado con su tamaño, su TRG de cada bote, y por lo tanto ellos tenían una condición homologable al inicio de actividades conforme lo estableció el Servicio de Impuesto Interno y conforme lo ratificó la Contraloría. Es así que tuvieron acceso al bono PYME aquellos que cumplían con las condiciones para los cuales fue habilitado este bono, cerca de más de 8.000 pescadores en la categoría de armadores, es decir, los dueños de los botes. Ante esta situación, obviamente los otros integrantes del registro, como los tripulantes, que ellos son dependientes de los armadores, no tienen inicio de actividad, no tienen formalización,
los recolectores de orilla, que también tienen una actividad que no está reconocida, digamos, a través de impuesto interno, y los buzos solicitaron este bono, y bueno, y ahí es lo que contó la secretaria que ocurrió. Sin embargo, nosotros como Subsecretaría de Pesca y Ministerio de Economía, conscientes de que efectivamente existe una necesidad de apoyo a los pescadores, estamos hablando de 80.000, 90.000 menos, son cerca de 89.000 pescadores, nosotros hemos iniciado un plan de reactivación económica que tiene 7 instituciones, presidente, participando, inédito en la historia de la pesca artesanal en Chile, en donde nos hemos desplegado en cerca de 200 caletas en el plazo de un mes, recogiendo cuáles son los requerimientos reales de los tripulantes, porque ellos necesitan reactivarse y necesitan material de trabajo para poder ejecutar sus acciones de pesca, fundamentalmente ahora cercano al periodo de verano, en donde mejoran las condiciones de tiempo. Es así que nosotros ya tenemos 400, el número exacto, 454 respuestas de ayuda que necesita cada caleta. Cada caleta y cada territorio es un mundo aparte, y por lo tanto ya tenemos identificado, por ejemplo, algunas situaciones especiales con tripulantes que requieren equipos de protección en la mar, trajes especiales para condiciones climáticas adversas, recolectoras de orilla que necesitan, por ejemplo, emprender una mejora en su actividad. Hemos creado un capital semilla de 800.000 pesos en algunos casos y 400.000 pesos en algunos casos para que las propias recolectoras presenten una idea y puedan realizar actividades de crecimiento laboral y también de reactivación económica. También participa Cercotec, que está apoyando esta iniciativa a las cooperativas actuales pesqueras y a las nuevas cooperativas, con presupuesto de 20 millones por cada cooperativa. Además, tenemos un asesoramiento del Ministerio de Economía a través de su departamento de asociatividad para ayudar a los pescadores a formar estas cooperativas y poder tener una mejora en su logística y un mejor precio de sus productos. También participa el Ministerio de Obras Públicas a través del director de Obras Públicas, que nos ha ayudado también a apoyar iniciativas en los puertos. Por lo tanto, como usted ve, nosotros estamos avanzando en ayudar a la pesca artesanal para poder reactivarse y para poder tener una mayor respuesta frente a la situación que está ocurriendo, incluso considerando el cambio climático, con proyectos que se relacionan, por ejemplo, con actividades turísticas y otras actividades. Sin embargo, presidente, yo quisiera, no sé si ahora es el minuto de... No, que queremos conocer la opinión del Ejecutivo sobre el proyecto mismo. Yo creo, y además se fue consultado antes, ¿cuántas personas son las que no han recibido apoyo del Estado? ¿Estiman ustedes que tendría efecto? Y además, si está considerando aquellos pescadores, que entiendo que hay parte de los pescadores que tienen autorizaciones municipales o que operan dentro de la caleta con autorizaciones de otro índole, no sé, sí, sobre eso. Sí. Sí, tenemos, como le digo yo, son 93.000 pescadores, de los cuales 8.000 tuvieron acceso al bono PYME. El resto de los pescadores, si nosotros consideráramos y nosotros entregamos el informe, calculamos el informe de gasto público, serían cerca de 80 y un poco más, 84.000 millones de pesos, ¿ya? Y le debo decir que algunos de los pescadores que no están en la categoría de armadores fueron beneficiarios, ese es el dato que estamos pidiendo al impuesto interno, con el bono PYME, dado que fueron considerados feriantes, eran feriantes. Eso quiere decir que muchos de los pescadores, además de ejercer las actividades de pesca artesanal, presidente, en ciertas épocas ellos también tienen otras actividades, como por ejemplo la de feriantes. Entonces, ese dato lo requerimos al Servicio de Impuesto Interno, entonces nosotros creemos que hay un universo adicional a los 8.000 que obtuvieron el bono PYME por ser armadores. Muy bien. Sobre el proyecto mismo, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué harían ustedes? ¿Para mí la pregunta? Sí, por favor. Sí, bueno, sobre el proyecto mismo nosotros tenemos una reserva de constitucionalidad que ya ha sido presentada en reiteradas oportunidades.
Nosotros creemos que el proyecto que se impugna dispone en un artículo único, de acuerdo a lo aprobado por la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, una infracción constitucional al Estatuto de la Iniciativa Exclusiva Legislativa del Presidente de la República, artículo 65, inciso 3, en relación al artículo 63, número 14, ambos de la Constitución Política de la República, por cuanto aumenta el universo de beneficiarios de un bono en dinero de cargo fiscal, contemplado en la ley que yo le mencionaba, 21.354, que fue establecida por un proyecto de ley presentado por el propio presidente de la República. El artículo único que se impugna incide en materias que implican gasto público y no se limita a interpretar una norma cuyo tenor literal es claro, a saber, artículo 11 de la ley 21.354, sino que aumenta el universo de beneficiarios de la ley ya señalada. La infracción se verifica como rubro especialmente afectado de los indicados en el artículo 11 de la ley 21.354 a la pesca artesanal. Esta declaración, presidente, no es una mera interpretación, porque no busca determinar el real sentido y alcance de un artículo. Al contrario, desconoce el tenor literal de la norma que dice interpretar. De esta manera, el proyecto supone una autoridad o competencia que le pertenece al presidente de la República de forma exclusiva y excluyente, desconociendo la Constitución vigente. Estos argumentos también fueron esgrimidos en el informe técnico número 369 de 2021, elaborado por la Secretaría de la Cámara de Diputados, que consta en la cuenta de la sesión número 65 de la Sala de la Cámara, celebrada el 10 de agosto del presente año. Por lo antes expuesto, presidente, solicito a la Secretaría que quede debidamente registrada esta reserva de constitucionalidad en el acta de la sesión y en la historia de la ley, como asimismo se entiendan cumplidos los requisitos constitucionales y legales ante el Tribunal Constitucional para tener por planteada la cuestión de institucionalidad. Esa es nuestra opinión. Muchas gracias, subsecretaria. Por lo menos para mí, primera vez que alguien en la subsecretaría de prensa maneja las leyes. Yo le quiero felicitar, subsecretaria, porque en general era más bien de la pesca. Bien, la Secretaría al final podría darnos una opinión que tendríamos que hacer en esta situación, pero demos la opinión a los miembros de la comisión, quien quisiera opinar al respecto del proyecto y de los temas de constitucionalidad que están planteados. Quiero saludar al diputado Pablo Vidal, que también tiene una idea respecto al proyecto. Ofrezco la palabra, senador Coloma. Presidente, muchas gracias. Lo que pasa es que yo tiendo a coincidir con la subsecretaria. Recordemos que y por parte de esta comisión fue quienes colaboramos en la definición, todo lo que tenía que ver el bono PYME, digamos, todos los elementos que lo debían incorporar, y creo que fue un proceso bastante completo, y creo que fue un tremendo aporte, digamos, precisamente a las pymes. Desde mi perspectiva, lo menos, esta prevención o esta ley genera dos efectos complejos. Primero, más allá de su intención, yo no la juzgo, obviamente, no sé si la secretaria va a coincidir, pero se aleja la constitucionalidad. Si el informe, si tiene un costo de $80.000 millones y eso no está en el informe financiero, no sé cómo podría financiarse, de verdad. Y segundo, también, yo soy gran defensor del mundo de los pescadores en muchos años, en muchos proyectos, igual que ustedes, en muchas situaciones diferentes. En este caso yo tengo que ver un problema al revés. Si se asume, son todos pymes, que todos tienen una Son 84.000 millones de pesos, entiendo que lo que nos dijo. 84.000 millones de pesos, exactamente. Que se asume que son pymes, van a tener por el día de mañana, si el mundo de la pesca, como suele ocurrir, tiene inconvenientes que requieren ayudas especiales, bonos especiales en el mérito de lo que produzca con la pesca, que ha pasado otras veces. Yo he sido parte de su proceso. El hecho, además, de estar vinculado a este sector va a generar, a mi juicio, un problema en vez de un beneficio, porque van a estar en otra categoría, que va a ser la categoría PYME, y por tanto cualquier norma va a haber que aplicarla en ese sentido, distinto de lo que es estar en el gremio de los pescadores, dependiendo de los problemas que se producen con la pesca. Entonces a mí también me gustaría incorporar ese elemento de qué significaría en el cambio de estatus para este efecto el ser incorporado en este tipo de situaciones que tienen que ver más con la evolución de las pymes que soluciones de los sectores mismos. Y a mí me afecta, yo he tratado siempre de cumplir, creo que ustedes también, digamos, de las normas que en esta comisión nos fija el marco financiero.
Entonces no sé cómo poder aprobar más allá que uno quisiera, y uno puede tener el mejor espíritu, uno aprobar 84 mil millones de pesos, eso no aparece en ninguna partida presupuestaria. Entonces eso es lo que me pasa a mí, ¿no? Yo lo digo, uno podría eventualmente aprobarlo, yo me coloco en la situación del ministro y cómo lo hago. Entonces creo que ahí es el desafío complejo que tenemos en este tema, y creo que se resolvió parcialmente como se incluyó en esta misma comisión algunos de los sectores de pescadores que tenían efectivamente una relación de pequeño empresario, de pyme, se agregaron a los feriantes como tal, como lo dice la subsecretaria. Entonces creo que es una fórmula de resolver el tema que me parecía más razonable. Es mi visión, presidente. Gracias, senador Coloma. Le ofrezco la palabra al senador Jorge Pizarro. Gracias, presidente. Bueno, la verdad es que estamos en una dificultad doble, por decirlo así. La primera es que yo personalmente creo que el proyecto era inadmisible y así lo establecimos en la mesa del Senado, pero la sala determinó la admisibilidad y eso es lo que motivó que siguiera su curso en las comisiones. Y eso es lo que hay. Entonces, la subsecretaria tiene todo el derecho a hacer la prevención, pero nosotros tenemos la obligación de darle continuidad al tratamiento, aun cuando uno no está de acuerdo con eso. Lo segundo es que aquí se nos presentó un problema, y lo hemos tenido cada vez que había que definir las ayudas que se entregaban a propósito de la pandemia. Cuando hablábamos con el gobierno, siempre decíamos, mire, hay que preocuparse no solo de la gente que tiene formalidad, sino que una serie de sectores que no tienen la formalidad completa o la formalidad que se está planteando, se exigen en los potenciales beneficiarios que venían en las propuestas del Ejecutivo. Por ejemplo, que tuvieran iniciación de actividades, que tuvieran la condición de pequeños empresarios, microempresarios, emprendedores, o que tuvieran algún sustento, llamémoslo así, que permitiera entregar un apoyo. Nosotros siempre planteábamos esto, por ejemplo, en el caso de la locomoción colectiva, de los taxis colectivos, la locomoción menor, porque se produce una situación similar. Queríamos entregar beneficio a ese sector y resulta que el dueño del vehículo es uno y el que trabaja el vehículo es otro, o el que maneja el vehículo es otro, o el conductor, cualquiera que sea la relación, o a veces es el mismo dueño el que conduce. Y ese problema siempre se nos producía. En el caso de la pesca artesanal es más complejo todavía porque, como bien dice la subsecretaria, son más de 90.000 las personas que están con registro de pescadores artesanales en las distintas áreas de la actividad. Y los que tienen el registro como armadores o dueños de los botes, por decirlo así, son muchísimo menos, son 11.000, 10.000, dicen ahí. ¿Qué es lo que pasó ahí? Que el bono, obviamente, si va al que el dueño del bote, no va al que trabaja junto con ese dueño del bote, ni al buzo que es el que sale a trabajar, ni al tripulante, no incluye a las recolectoras, no incluye a otros que son pescadores artesanales, pero que desarrollan una actividad no necesariamente teniendo el bote o la embarcación. Y ahí es donde se generó el problema. Yo entiendo, por lo menos en el caso de mi región, los propios pescadores artesanales, cuando se planteó esta posibilidad de formar parte de las ayudas, hicieron ver esta situación y plantearon que lo que correspondía era entregarles un apoyo, aunque fuera menor, a todos. Y buscar fórmulas que permitieran que tanto el tripulante, el buzo, el mariscador, el recolector, etcétera, todo aquel que tuviera la condición de artesanal pudiera recibir algún tipo de apoyo y no concentrarlo solo en el armador. La experiencia indica que algunos de los armadores compartieron con la gente que trabaja con ellos parte del bono y la gran mayoría, como siempre pasa, no. Entonces tenemos esa dificultad que ha significado un problema grave
porque cuando se planteó esto públicamente, se planteó como un acceso al bono para todos los pescadores artesanales. Y bueno, estamos hablando de 90.000 y de que solo 8.000 accedieron al bono. Entonces, evidentemente que hay una situación ahí de injusticia o de falta de tino en la focalización, que es la que genera un problema al interior del sector. Pero la situación jurídica ahora es distinta, porque ya estamos fuera de plazo para la aplicación de esto. No sé cómo podría hacerse. Tendríamos que hacer una modificación si que hubiera voluntad y patrocinio del Ejecutivo que tuviera un efecto retroactivo o algo, porque hoy día ya se venció. ¿Qué es lo que se venció, perdón? Se venció la entrega del bono. Sí, ¿Tenía una fecha de cierre? ¿Cuál era la fecha de cierre del bono? De la postulación. El artículo 5 de la ley 21.354 decía que el bono de alivio a MIPES establecido en el artículo 1 podrá solicitarse por una sola vez ante el Servicio de Impuestos Internos durante el plazo de un mes, a contar del 15º día corrido desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial. Estamos fuera de plazo. Ese es el otro problema. Y ese es el más delicado, porque en la práctica, independiente de lo que a nosotros se nos ocurra aprobar acá o no, ya no hay posibilidad de hacerlo. La moción contempla un artículo transitorio precisamente para establecer un plazo especial a ese. Que reabre el plazo. Lo reabre, claro. Sí, pero ¿hasta cuándo? Dice, para el solo efecto de las postulaciones de las personas indicadas en esta ley, el plazo de un mes señalado en el inciso primero del artículo 5 de la ley número 21.354 comenzará a contarse desde el 10º día corrido desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial. O sea, abre un plazo. Pero ¿cómo se combina eso con la otra ley que crea el bono y que tiene un tope y que tiene un monto que ya no existe? y tiene una vigencia. Bien. Senador García, ¿usted quiere emitir una opinión? Presidente, me Después el permite. diputado- ¿Y de Hacienda no hay nadie? De Hacienda no hay nadie acá. Porque este es un tema de Hacienda, no me cuenta. No, pues tenemos una subsecretaria que se maneja. No, Bien, Pepe, doctor. por si acaso preguntaba si en el Ministerio de Hacienda no hay nadie, porque esta claramente es un tema que si hay alguna voluntad de hacer algo, tiene que estar Hacienda y autorizarlo. Sí, presidente, yo quería pedir en primer lugar que no votemos nada hoy día. Y en segundo lugar, si hay algo que ha quedado de manifiesto durante la tramitación de este proyecto, es que no obstante la admisibilidad que resolvió la sala por mayoría de votos, el proyecto es manifiestamente inadmisible. La mejor prueba de ello es que fue derivado a la Comisión de Hacienda porque tiene costo fiscal y un costo que es bastante significativo. Entonces, yo estoy de acuerdo con el senador Pizarro que esto debiéramos conversarlo con Hacienda, porque yo la preocupación que tengo también es respecto de, a ver, a mí se me ocurre que hay recolectores de orilla que normalmente de manera independiente. En el fondo pudiera calificar y Bien. probablemente Estamos medio interrumpidos en las conversaciones, en unos las pocos comunicaciones. mismos sus propios. Ahí. Ahora definitivamente lo dejamos. ¿Usted lo mantiene? Esto pasa siempre, ¿qué? Recording in progress. Porque principalmente a través de ser formalidad, aprovechar estos intentos. Hay formas de
sobre los apoyos a los buzos desde orilla y quizás a otras vinculadas con la pesca y actividad y que uno lo que a pequeños empresarios. Gracias, senador. Estamos con problemas en la comunicación. ¿Ustedes oyen algo arriba? No. No oyen nada. ¿Sí? ¿Quién pide la palabra? Subsecretaria, usted quería... Sí, ella está pidiendo la... Sí. A ver, vamos a esperar un poquito para tratar de resolver. Ahí está. El senador ha tocado un punto clave que tiene profesionalización de la pesca artesanal. Oficios que estamos trabajando es para efectivamente formalizar, para que ustedes tengan una idea, hay 1.700 organizaciones, confederaciones, y hay cerca de 100 cooperativas. Por lo tanto, el gran paso, el de avanzar en la formalización, por acceso, disminuir los precios involucrados en la logística, costo y aumentar los precios de venta, a asociatividad y justamente el programa con los recolectores y recolectoras de orilla, que son entre los la mayorizado en los tripulantes, los pescadores propiamente tal, que tienen otras actividades, también estándose justo de alga financiada por INDESPA, que haga que la cooperativa juntar las algas, logística, tener secadores automáticos, muy precario la situación, y por lo tanto toda esa a través de Cercotec, DESPA, para apoyar esos a través de una gestión para un proyecto nuevo que estamos sacando. Todo esto está saliendo en octubre. Ayudar a la comercialización, presidente, y de hecho ya salió la primera ayuda a las 1.700 organizaciones de pesca artesanal con 1.300.000 para ayudar los gastos de administración. Por lo tanto, yo creo que por ahí va nuestra propuesta nuestra es clara. Digamos, la propuesta no es en nuestras pescadoras lograr mejor. Ahí vamos. 5 minutos para ver si podemos. Vamos a suspender 5 minutos para ver si podemos arreglar la situación técnica en que estamos. Ahí poder arreglarla. Sí, eso me han dicho. Justo que logro meterme, se suspende.
sesión, lo llama al orden, senador Lago. Ya. Se reanuda Bueno, la sesión. ahí te cuento por interno, Pepe. Muy bien. Te voy a mandar un audio. Hay que esperar un minuto para que volvamos al celeste. Está mostrando su suerte. Recording in progress. Estamos listos entonces. Bien, don Pepe, usted está. La subsecretaria había pedido la palabra después de la intervención del senador García. Presidente, no se escuchó nada de lo que dije entonces. No, la primera intervención se escuchó. Ya, la segunda no. Nada. Acá por Ya, lo menos no. Ya, Sí, ya voy a porque, tratar. porque yo la escuché perfectamente bien, pero es probable que en la sala no se escuchó. No, acá no se escuchó. Ya, voy a tratar de rebobinar de todo lo que dije. Bueno, lo que estaba diciendo yo justamente que nosotros, como Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, creemos que el futuro es profesionalizar a nuestros pescadores. Tenemos que pensar en lo que ha ocurrido con los agricultores en el tiempo y formalizarlo en términos de iniciación de actividades y también promover la asociatividad. Hemos nosotros, para que ustedes tengan una idea, hay 1.700 organizaciones de pesca artesanal que se llaman OPA, donde hay sindicatos, federaciones, confederaciones y hay solo casi 100 cooperativas pesqueras. Por lo tanto, nuestro objetivo en este periodo, con el apoyo de Cercotec, que tiene un programa Cercotec Pesca, que fue creado para apoyar justamente a los recolectores de orilla, a los tripulantes y a los buzos que no fueron beneficiados que no pudieron optar al bono por no tener los requisitos. Entonces, la idea fuerza son regularizarlos en cuanto a inicio de actividades y apoyar la asociatividad y a su vez Indespa apoyar con fondos que le permitan una suerte de capital semilla y operativizar cuestiones, por ejemplo, de mejora las algueras, ponerles un galpón, que tengan unas secadoras automáticas, que no sequen a la intemperie, que tengan una recolección de las algas que le permitan disminuir los costos y una mejora en la comercialización y acceso directo con menos intermediarios hacia los lugares de venta. Estamos trabajando fuertemente en eso, como yo le repito, hemos estado en casi 200 caletas desplegados con nuestro equipo de economía y de pesca y tenemos ya 454 respuestas en donde vamos a focalizar justamente en estos puntos. Las recolectoras piden eso, piden ayuda en la comercialización y piden protección a través de trajes especiales. Y los tripulantes también están, también por ejemplo, en épocas en que no hay pesca, yéndose al turismo y están postulando a naves para hacer turismo, incluso a barcos para hacer limpieza del mar. Por lo tanto, aquí también hay cuestiones de innovación que nosotros como gobierno estamos apoyando en este plan de reactivación económica justamente a aquellos pescadores involucrados en el registro como recolectores, pescadores propiamente tal y buzos. Gracias. Gracias, subsecretaria. Bien, señora secretaria, ¿qué hacemos en esta situación? Porque aquí hay objeciones de... Bueno, la constitucionalidad está resuelta por la sala, por lo tanto eso opera. Hay objeciones respecto al financiamiento y al procedimiento para incorporarse la norma anterior. ¿Qué hacemos? Una posibilidad que aquí se ha planteado es que terminar el debate con el Ejecutivo, que se haga cargo del problema, porque hay un problema. Yo quiero dar una muy breve opinión. A mí, todo el razonamiento de la subsecretaria a mí me da un poquito, me complica, porque hace 55 años exactamente, estaba recordando ahora, cuando era presidente Frei Montalva, intendente de Arauco, Claudio Huepe, armamos esas cooperativas que usted está planteando para secar algas, y la verdad que esto es bastante antiguo. Hace 55 años y creamos una en Tubul, en Arauco, y me tocó participar. Entonces, después de todo el crecimiento y desarrollo que ha tenido el país, está claro que hay sectores que no lograron despegar y ahora que se requiere una política de apoyo se plantea el tema de la formalización. Bueno, es una discusión permanente que va a demorar su tiempo. Lo que aquí está planteado es que hay un sector que no ha recibido el apoyo del Estado, lo que aquí se ha dicho. No ha recibido el apoyo del Estado porque los requisitos y la forma de plantearlo lo quedaron fuera. Y esta indicación, este proyecto, lo que busca es encontrar un mecanismo para que sí lo tenga. Respecto al financiamiento, siempre fue una cantidad abierta.
O sea, se dijo, aquí son 800.000, creo que la cifra que se dio, 800.000 personas, pymes que lo recibirían y era abierta, o sea, ahí estaba el financiamiento. Lo que sí hay un problema con el procedimiento, porque había una fecha de postulación y por lo tanto un periodo para que el Ejecutivo aplicara esos recursos, pero creo que el artículo transitorio lo resolvería. Pero yo creo que este tipo de problemas requieran algún nivel de acuerdo con el Ejecutivo. A mí esta vía Cercotec, que la he oído para varias actividades, incluso hoy día la cultura está planteando que va a tener una línea de apoyo a la cultura que también ha sido excluida, habiendo 20 millones de dólares adicionales, quedó excluida. Entonces, a mí me hace fuerza la idea de que en esta conversación esté Hacienda, porque hay que buscar una solución. Aquí no es un problema entrar en conflicto entre Ejecutivo y Legislativo, hay que buscar una solución para estos sectores dentro de lo complejo que es la cantidad, efectivamente, pero es parte del universo que se quiso en algún momento apoyar. ¿Usted quería decir algo, diputado? Le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidente. Sí, vengo desde la Cámara, bueno, siguiendo en el primer trámite de la tramitación de este proyecto, recordar que esta iniciativa tiene el carácter de ley interpretativa, incluso en su título hace esa aclaración, puesto que, como recordarán ustedes, esta iniciativa del Ejecutivo de entregar este bono de apoyo a las MIPES, no son las pymes, son las MIPES, tuvo ya en el primer trámite que pasó por ambas cámaras la incorporación de las ferias libres porque era uno de los ámbitos que no estaba cubierto por la iniciativa original del Ejecutivo y eso lo terminó resolviendo luego la Contraloría y la interpretación que el Gobierno intentó dejar fuera las ferias libres y finalmente se tuvieron que incorporar y ahí se generó un problema y es que se identificaron un montón de otras actividades que por la forma que tomó este bono de apoyo a las MIPES no había cubierto. En ese momento yo lo hablé con el ministro de Economía en particular y él me explicaba, al igual que como señalaba la subsecretaria, que habían otros fondos, o sea que los recursos estaban. Me dijo, la plata la tenemos, pero habría que entregarla a través de, por ejemplo, el programa Formalízate u otros programas de Cercotec, donde yo no discuto la calidad de esos programas o incluso la utilidad que pudiera tener para esas distintas actividades en estado de normalidad. Pero dado el carácter que tenía este bono de emergencia en el contexto donde las familias han estado recibiendo apoyo para su subsistencia, pero hay actividades económicas que se han visto particularmente perjudicadas y que además, por cómo salió esta ley, quedaron excluidas de forma arbitraria. La propia subsecretaria daba cuenta recién de que hay pescadores artesanales que sí recibieron este bono y otros que no lo recibieron. Probablemente tiene que ver con la iniciación de actividades que tenían o no. Esto pasó también con otro comercio que a mí me interesa traer acá a colación como en carácter de indicación, si es que los senadores miembros de la Comisión están dispuestos a suscribirlo, que es el comercio municipal, este comercio que se le llama el precario, el que tiene patente municipal. ¿Y por qué lo traigo a colación y por qué creo que se parece al caso de los pescadores artesanales? Porque se genera una discriminación particular, sobre todo por cómo se aplicó en el caso de las ferias libres. Lo voy a explicar en concreto. Aquellos comercios que son feria libre, que no tenían iniciación de actividades, pero que contaban con la patente municipal, tuvieron que ser informados por los municipios al Servicio de Impuesto Interno para poder recibir este bono, aunque no tuvieran la iniciación de actividades. Pero este comercio precario municipal, donde se incorporan, por ejemplo, los kioscos o los carritos de comida, u otras actividades de ese tipo, donde se cede un permiso para utilización de un espacio público, pero no se cede el dominio, esas personas tienen la misma patente municipal que tiene el feriante que sí recibió este bono, no tienen iniciación de actividades, al igual que el feriante que recibió este bono, ellos sí tuvieron que cerrar cada vez que hubo cuarentena, a diferencia de las ferias libres que sí pudieron seguir funcionando, pero ellos no han podido acceder a este beneficio por cómo quedó expresada la ley en su legislación original. Por lo tanto, hago el paralelo con el proyecto de ley este proyecto de ley en particular de los pescadores artesanales, porque así como señalaba la subsecretaria, hubo pescadores que sí recibieron el bono y otros que no. En el caso del comercio municipal, aquellos que correspondían a feria libre sí lo recibieron y los otros no. Y el carácter interpretativo que tiene esta ley busca, y lo revisamos tal cual, resolver la omisión en el decreto que fijó los rubros especiales afectados por la pandemia provocada por el COVID-19, de ciertos rubros que sin duda alguna han sido afectados por la pandemia. Y luego precisa en particular el caso de los pescadores artesanales y lo que nosotros queremos proponer, y lo hago de esta manera porque decidí no ingresar otro proyecto de ley, sino que concentrar, ojalá en uno, y para poder terminar de resolver esta materia, vía una indicación, modificar el proyecto que se despachó en primer trámite acá en el Senado y poder incorporar también este comercio para ir ya cerrando la materia. Respecto a lo que plantea recién el senador Montes,
comparto plenamente que hay que discutir con el Ejecutivo los plazos, la forma, no así los montos, porque, insisto, el fondo era abierto en función de la necesidad y, como señaló el ministro de Economía en la conversación que tuvimos, los recursos ellos sí los tienen a disposición, pero a través de otros mecanismos, pero creemos que en este contexto tiene que darse de manera justa a todos quienes debieron haberlo recibido y hasta el día de hoy no lo han recibido. Así que le haré llegar a través del senador Montes a la secretaria la indicación para ver si alguno de ustedes quisiera suscribirla y así incorporar este comercio municipal. ¿De la secretaria se la hace llegar al presidente? A través de la secretaria, entonces, no va a llegar. se la hago llegar al presidente. Pero ya se la ha perdido 2 veces, pero se la vamos a enviar de nuevo. Muchas gracias, senador. Yo quiero proponer a la comisión que asumamos la solicitud del senador García de votar en la próxima sesión con Hacienda presente, o sea, tomar la decisión con Hacienda presente, porque hay que buscar una solución a esto, si esto puede, porque además Hacienda va a tener mecanismos después para resistir el pago, si es que fuese así necesario. Entonces, aquí se requiere buscar solución. Es bastante avanzado ya el proceso de reactivación y todo, porque esto es una cuestión que ya ha pasado el tiempo. No sé. Informa. ¿Pero tú qué prefieres, tomar una decisión ya, ahora? ¿Qué decisión vamos a tomar? Sí. Imagina, votamos, ¿qué tendríamos que votar? Aprobar el proyecto, y eso la verdad que deja todo en el aire también. Bien, Pepe, ¿te parece que asumamos tu propuesta de que no cortar ahora, dejarlo para la próxima sesión y con Hacienda presente acá? Pero ¿quién es el autor principal de este proyecto? ¿Por qué se le podríamos pedir que tratara de buscar una negociación? Aquí está metido el subsecretario, entiendo yo, ¿no? Joana Pérez, Gabriel Ascenso, Jorge Brito, Iván Flores, Pablo Prieto, Jorge Zapá, Alejandro Santana, Víctor Torres y Matías Gómez. O sea, es plural, bien plural. Pero dentro de los parlamentarios, ¿quién hace? ¿Ah? Bueno, entonces, digámosle que trate de abrir una negociación con el gobierno también, paralelo a todo esto. Que venga la... Bien, si le parece, entonces esto lo dejaríamos hasta acá y lo pediríamos a la presidenta ponerlo en tabla para una próxima sesión para poder verlo, ¿sí? No tiene urgencia ni nada este proyecto porque emociona. Bien, vamos al segundo proyecto, entonces, señora secretaria. Presidente, el segundo proyecto en tabla es el proyecto de ley en primer trámite constitucional que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en lo relativo a las licencias transables de pesca e incorpora normas para prevenir la pesca ilegal. Este proyecto se encuentra en la Comisión de Hacienda para ser informado respecto de las normas de su competencia. Son 9 disposiciones. Se han celebrado ya 2 sesiones en las que se escuchó a distintas personas, se escuchó al ministro de Economía, a la subsecretaria de Pesca, estuvo invitado el premio Nobel Paul Milgrom y se escuchó también a CIPES y a Aysén Mar Sustentable. Está sin micrófono. ¿Un proyecto de origen en el Ejecutivo? Este proyecto, presidente, sí, tiene origen en el Ejecutivo y además se refundieron mociones parlamentarias, pero uno de los proyectos refundidos es un mensaje del Ejecutivo. Muy bien. ¿Cuántos artículos tendría que votar esta comisión? Son 9 las disposiciones de competencia de la comisión. La disposición aquí de la comisión es votar ahora esto, ya estamos, porque si se ha entregado todo, yo no estoy informado, pero se han entregado todos los antecedentes. Esa era la intención de la presidenta. La verdad es que las normas que corresponde a la Comisión de Hacienda dicen relación básicamente con las licencias y el sistema de subasta de las licencias. Nos vamos entonces a Este proyecto ya fue informado por la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura. Senador, sí, que yo quería hacer una consulta. Yo estoy en el peor de los mundos porque no alcancé a ver el proyecto aquí en Hacienda y después, reemplazando a la senadora Rincón en Pesca, ya lo habían despachado, entonces no tengo mucho conocimiento. Lo que sí supe, por eso pediría por lo menos consultar. A mí lo que me gustaría es tener una información, porque en algún momento entiendo que se constituyó una mesa de trabajo con el Ministerio de Economía y la Subpesca y los sectores
industriales, artesanales, semi-industriales, pequeñas embarcaciones que también están dentro del proyecto. Y a mí me gustaría saber si efectivamente eso ha funcionado, si hay alguna propuesta que sale ahí, porque además, presidente, le escuché al senador Quintero en una de las peticiones que hizo en la sala, que como en la Cámara está en discusión el proyecto que anula la ley de pesca, entonces va a haber que hacer, como quien dice, una revisión o una discusión de todo el tema. Porque, ¿qué sacamos nosotros con avanzar una cuestión de este tipo si la nulidad de la ley de pesca obliga a hacer una nueva ley? Y entonces me gustaría saber si el Ejecutivo tiene algún criterio, han definido alguna estrategia de cómo seguir en esto y consultarla también con... Yo estuve en reunión el viernes pasado con los pescadores artesanales de mi región y ellos están sumamente preocupados y asustados con esto porque ellos entienden que... Chao, diputado. Si se anula la ley, por mucho que se plantee una gradualidad, que entiendo que ahora incluyeron un plazo de 2 años para generar una nueva ley de pesca, ¿qué pasa con todo lo que ellos tienen hoy día? El reconocimiento, las áreas de manejo, la condición de artesanales, las licitaciones de las cuotas, quiénes van a participar, si ellos tienen hoy día derecho, la situación de privilegio, por decirlo así, respecto de quienes tienen la condición de artesanales, respecto de otros, los hijos de ellos, nietos de ellos, que no son parte de las organizaciones o no tienen los registros porque lo tienen los viejos y van a decir también nosotros tenemos derecho. Entonces hay como todo un debate que se va a abrir y creo que lo mejor es tratar de tener una cierta coordinación de lo que está pasando, porque si no, suponte, modificamos esto nosotros, aprobamos no sé el contenido, o lo rechazamos, lo que sea, y se está avanzando en una nulidad de la ley de pesca que va a determinar un plazo de X años para que se haga una nueva ley sobre cuál, si no vamos a tener ley, sobre lo que las modificaciones que hemos ido actuando, que van a perder vigencia. Es como extraña la situación en la que está. Bien, yo no estoy mayormente informado al respecto. Sin embargo, entiendo de que aquí hay una expectativa. Esta comisión tiene que decir cosas bien específicas, ¿no es cierto? El problema es si ¿tiene urgencia esto primero? Sí. No, perdón, le retiraron la urgencia. Le retiraron la urgencia. Presidente. Está sin urgencia, este proyecto se le retiró la urgencia hace un par de meses y tengo que hacer otro comentario y es que en la segunda sesión que se hizo se formularon distintos planteamientos por los senadores, por ejemplo, qué sucedía si había experiencias de este tipo en actividades en desarrollo a raíz de la presentación que hizo a CIPES. Y entonces don Cristian Espinosa, que está presente en este momento en la comisión, señaló que en la próxima sesión que celebrara la comisión iba a hacer un informe con lo que traían preparado para esa sesión anterior y que no habían alcanzado a exponer, incorporando además los requerimientos que se habían planteado por los senadores en la sesión. Ignoro si es el jefe de la División de Desarrollo Pesquero de Subpesca y que entiendo que está... Claro, subsecretario. Bien. Senador Coloma, respecto a cómo seguimos en primer lugar, un procedimiento. Exactamente, por eso. Recordemos que aquí efectivamente hemos dedicado 2 sesiones a esto, según yo me acuerdo, y quizás sería importante que la subsecretaria, que está muy al día, nos pueda hacer un pequeño resumen, digamos, respecto a los puntos que se están planteando, dónde están los ejes de discusión. Entiendo que de los 9 puntos que tenemos que votar hay bastante que no son conflictivos desde el punto de vista de posición, que hay 1 o 2 que pueden generar la distancia. Entonces quizás nos ilustraría para seguir, tener esa visión general de la subsecretaria, posteriormente que hable don Cristian, y vamos viendo si tenemos espacio para poder ir resolviendo y votando o si necesitamos alguna información adicional. Yo entiendo a pensar que es bueno, si hay espacio, tratar de llegar a acuerdo en esta materia. Creo que ayuda mucho y comparto con el senador Pizarro tratar de definir una situación más allá de otras normas que puedan anular todo logrado, que podría a mi juicio ser un mundo de incertezas en un mundo que ha costado mucho generar esas certezas. Ese es mi sugerencia, presidente.
Gracias, senador Lagos. Sí, gracias. Yo sé que esto lo hemos visto al menos creo que 2 veces comenzamos ahora este proyecto, pero de la confusión que yo tengo para ver cómo seguimos es que, sí, me parece bien lo que te plantea, que la subsecretaria pudiera iluminarnos sobre este tema, pero yo quisiera saber si la Comisión de Pesca, que es la comisión, digamos, Técnica. técnica, especializada, que este proyecto fue y volvió, que tuvimos, yo me acuerdo que haber estado, no sé si era este proyecto o otro, con el senador Quintero, que presidía la comisión en su minuto con nosotros. O sea, mi pregunta es, ¿dónde estaría la dificultad en este proyecto? Y no es que yo quiera me muera de ganas de votarlo ahora, yo puedo esperar perfectamente, pero quiero saber cuál es el conflicto realmente, porque yo entendía que viene aprobado con votación dividida de la Comisión de Pesca, las normas que son complicadas. Las normas que son de competencia de la Comisión de Hacienda vienen aprobadas por unanimidad. Y hay algunas mayorías en pesca, pero en general es bastante unánime. Sí, pero respecto a las normas de competencia de esta comisión, bueno, si no sabe la respuesta no importa, puedo averiguarla después. No, pero aquí hay unanimidad Unánime. en las que tienen que ver con la comisión, las 9. Entonces, ¿por qué nos vamos a complicar nosotros, salvo que queramos introducir algún elemento? Eso es todo el tema. Yo estoy disponible a escuchar y podemos dar un tiempo, podemos hablar con la comisión, pero hago esa prevención. O sea, pero está bien, Ricardo, que la subsecretaria objetive cuál es el debate de fondo respecto al cual estas partes de la Comisión de Hacienda son pertinentes. Disculpe, voy a hacer una corrección. En la única norma de competencia de la Comisión de Hacienda que está aprobada por mayoría es el primero transitorio, que está aprobada por 3 a favor y 1 abstención. Las restantes 8 son unánimes. Bueno, muy bien. Bien, entonces, señora subsecretaria, le ofrezco la palabra. La idea sería que ella nos ayudara a objetivar y dependiendo de lo que se plantee, vemos si votamos lo que nos corresponde a esta comisión o no, que pareciera no ser lo más conflictivo del proyecto. Señora subsecretaria, si es posible. Muchas gracias, presidente. Sí, efectivamente, yo quiero hacer el punto respecto de la relevancia de avanzar en este proyecto. Este proyecto de ley se presentó en una primera instancia en el año 2018 como un proyecto de ley corta, para hacerse cargo justamente de los problemas o de las críticas que había en ese minuto y que, bueno, hay algunas que permanecen respecto a la ley de pesca. Fundamentalmente, la asignación de los derechos históricos para las pesquerías. Entonces, nace como hacernos cargo de efectivamente migrar hacia un sistema transparente de subastas que permitiera modificar esa criticidad o esa crítica dura respecto a los derechos históricos. Así se presentó la subasta, que es lo principal de esta comisión, y la subasta además se presentó, se invitó al señor al premio Nobel, que en definitiva fue un súper aporte para nosotros porque creemos que él apoyó la idea de la subasta. Obviamente él es un académico y su opinión fue fundamentalmente pensando en que era un país que no tenía nada o de cero por una cuestión de academia, de principio. Sin embargo, lo que él dijo está cubierto por lo que nosotros proponemos en esta ley, que ya no le queremos llamar ley corta, le quiero decir, presidente, le queremos llamar nueva ley de pesca, porque justamente es lo que los pescadores, además de los otros artículos que no están viendo en esta comisión, es lo que los pescadores están pidiendo: movilidad de tripulantes, el aumento del consumo humano del jurel, el aumento del porcentaje. Hay varios elementos que están incluidos y conversados y dialogados, además, en este año, por esta subsecretaria, con los diferentes actores, y que del punto de vista de principio rector habría consenso. Por lo tanto, a nuestro juicio, el único punto que estaría que por lo que nos llevó acá a la comisión es el de las subastas, que yo creo que la opinión del experto confirma que estamos por el buen camino. Y además le quiero decir que hay otros puntos, que son los 9 que ahí mencionó, que son puntos que podemos avanzar rápidamente, que se relacionan con el artículo 12, con las nuevas pesquerías sometidas a la licencia transable de pesca, el artículo 13, que elimina la renovación de las LTPS, las licencias transables de pesca clase A, todo para hacernos cargo de las críticas. Esto es muy importante. Es una respuesta y un fortalecimiento de la ley de pesca para crear esta nueva instancia
que permitirá, avanzar en la transparencia y en procesos más de tipo que puedan acceder todos los diferentes oferentes. El artículo 14 que les menciono yo es el sistema de subasta, que a mi juicio la exposición del profesor confirma que vamos por el buen camino, obviamente con las diferencias del punto de vista académicas. Luego viene un artículo 30 que hace una declaración del fortalecimiento del IFOP que no tiene gasto fiscal y que me gustaría aclarar cuando ustedes, si es que tienen alguna duda. También el artículo 31 habla de un tema súper importante que son las medidas de compensación y mitigación en los programas de recuperación de pesquería, que es lo que nosotros necesitamos darle más peso, porque el programa de recuperación es lo que tenemos que avanzar en la pesca en Chile, recuperar las pesquerías. Entonces es una declaración de principio que tampoco tiene gasto fiscal y es muy importante ponerlo en esta ley. También habla del INDESPA y el consumo humano en las caletas. Se fijan que tiene un fuerte énfasis en apoyar todo lo que es aumento del consumo humano, que además es una tarea de esta subsecretaría. No tiene gasto fiscal porque implica el programa regular rutinario de INDESPA que está focalizado en el aumento del consumo humano en las caletas chilenas. El artículo 3, letra C, que habla también de las competencias de la subpesca por el consumo humano en la ley de caletas, que recuerden que la ley de caletas es un tremendo avance que tuvimos y que ya estamos implementando, en donde también se reconoce que su pesca tiene competencia y por lo tanto nosotros podemos avanzar en apoyos de diferentes tipos en las diferentes caletas. Y luego están los dos artículos transitorios que se relacionan con el término de la vigencia, las actuales LTP clase A, y el segundo que se relaciona con la subasta al término de la vigencia de las actuales licencias de pesca transable de pesca clase B. Por lo tanto, en resumen, nuestro objetivo como Ejecutivo es avanzar en esta ley. Creemos que es una ley buena, que se hace cargo de las deficiencias que habían en el pasado, que además es una alternativa para nosotros, obviamente, yo personalmente y nosotros como Ejecutivo creemos que la nulidad de la ley de pesca y con ese artículo transitorio que fija 2 años no se hace cargo de lo que estamos poniendo justamente en esta ley. Aquí nos estamos haciendo cargo de, en definitiva, una nueva ley de pesca y por lo tanto creemos que es importante avanzar en la Comisión de Hacienda para continuar con el trámite legislativo en la Comisión de Pesca de la Cámara. Por lo tanto, resumiendo, el único punto que probablemente sea importante recordar lo que dijo el señor, no me acuerdo el nombre, el experto, es relacionado con la subasta, que a nuestro juicio estamos disponibles para responder con nuestros expertos las dudas que ustedes tengan, pero creemos que está subsanado con lo que dice el actual proyecto. Eso es. Muchas gracias. Gracias, subsecretaria. Senador Pizarro quiere hacerle una pregunta, subsecretaria. Sí, subsecretaria, perdone, para entender bien la última parte, que es lo que a mí me complica en todo este debate. Usted dice que, producto de que se está decidiendo en la Cámara la nulidad de la actual ley de pesca, es conveniente que nosotros avanzamos porque esta sería la nueva ley de pesca. Entonces, lo que nos va a pasar, que es mi inquietud, yo me imagino que lo que nos va a pasar es que si nosotros planteamos esto como la nueva ley de pesca y en la Cámara sigue el proceso de la nulidad de la actual ley de pesca con modificaciones o no, en el fondo lo que va a ver es una discusión completa de una ley de pesca distinta a la que nosotros vamos a estar aprobando. Entonces va a aparecer lo que aprobamos ahora como parte de la vieja ley de pesca que todo el mundo, o no todo el mundo, pero en la Cámara por lo menos quieren echar abajo y hacer algo nuevo y distinto. O sea, explíqueme bien esa parte porque no hay que hacer cosa que sea peor el remedio que la enfermedad. No, ningún caso. Lo que explica, lo que dice este proyecto, que por supuesto nosotros no adherimos, es anular la ley de pesca, pero también hay consenso en que hay aspectos de la ley de pesca que son buenos. Y aquí la discusión es en 2 o 3 puntos, estimado senador. Por lo tanto, con mayor razón, lo que ya está acordado, lo que ya está conversado con los pescadores artesanales, porque la ley en un inicio era solo las subastas. Y los pescadores artesanales propusieron varios temas: movilidad de los tripulantes, el tema de las artes de pesca, del consumo humano, varios otros aspectos que ellos están de acuerdo en su mayoría. Y por lo tanto, y así fue aprobado de la Comisión de Pesca Técnica del Senado.
Por lo tanto, esto es justamente lo lógico que nosotros debiésemos avanzar. Por eso es que no nos gusta llamarla ley corta, porque en definitiva es una nueva ley de pesca que se hace cargo de las críticas. Y por lo tanto, esa es nuestra propuesta concreta y quedamos con una ley que tiene mejoras sustantivas respecto a lo que hay hoy día en la ley de pesca y que se nos propuso para elaborar este proyecto. Consulto a los senadores Lago y García, ¿qué hacemos frente a esta situación? Porque todo indica que esto no basta con los 9 artículos técnicos nuestros, esto es parte de un debate más global en el que algunos de nosotros están más informados, pero en general no tenemos, desde mi punto de vista, yo al menos no tengo la suficiente información. Entonces, una posibilidad es que asumamos el problema de fondo, o la otra que técnicamente simplemente decidamos respecto a los 9 artículos que no han sido considerados, que son 2 caminos bien distintos. Someto a consideración esto de los miembros de la comisión, senador Coloma y senador Lagos. Sí, yo estoy de acuerdo, presidente, que estamos en una encrucijada, pero en esa encrucijada a mí me parece razonable, y ya que la comisión técnica, yo entiendo que estuvo en varias sesiones en esto, es lo que por lo menos me transmitieron los que estaban, a mí me parecería lógico, si se da un debate, que se dé en la sala con el proyecto en cuestión, con la comisión técnica, con su trabajo hecho, y nosotros que podamos despachar lo que nos corresponde, que una parte del proyecto, y efectivamente que en la sala se dé la discusión general, que como ha sido la otra, la comisión técnica, me da un cierto pudor no dar el paso para que ese debate que lo están pidiendo se pueda dar. Entonces yo trataría de ir despachando lo que nos corresponde para que en la sala tomemos las decisiones. Esa es mi impresión. Gracias, senador Coloma. Senador Lagos, ¿usted quiere opinar al respecto? Senador García. Sí. No, quiero opinar lo siguiente. No, yo tampoco. Si queremos tener un debate más general, no lo vamos a tener en la Comisión de Hacienda exclusivamente. ¿Ah? O sea, lo digo porque hay otros senadores y senadoras involucradas en esto y que tendrán que tener opinión. Pero a mí me hace mucho peso que la Comisión Técnica, que es bastante transversal, con mayoría de la oposición, entiendo yo, aprobó este proyecto. Entonces, mi única preocupación, yo no sé qué va a pasar con el proyecto de la ley, la nulidad de la ley de pesca, la ley Longueira, ley que yo voté en contra, así que no tengo problema con ese tema. ¿Ah? Y por las razones que aquí se trata de arreglar en este proyecto, por algunas de ellas. ¿Ah? Por lo demás. Pero dicho eso, yo creo que nosotros tal vez deberíamos, si quieren nos damos un día, un par de días, pero yo creo que hay que probarlo, nuestros 9 artículos, votarlos y que tengamos el debate en la sala por último. ¿Ah? No se me ocurre qué más le puedo agregar. Presidente, si me permite. Porque más este proyecto, no olvidemos, este proyecto termina con el sistema actual de cómo se hacen las cosas. Les quiero recordar que desde el punto de vista, no quiero repetir la discusión que tuvimos hace varios años atrás, pero yo lo tengo patente. Aquí se otorgaban permisos de pesca que duraban ad infinito, a mi juicio. Eran 20 años en el papel, pero si usted se porta bien y cumple la ley, se lo van a renovar automáticamente por 20 años. Y eso, y se mandaron y se olvidaron de la subasta, licitación, etcétera. Bueno, y eso yo entiendo que este proyecto lo que trata de corregir. Otra cosa es qué suerte va a correr el otro proyecto en la Cámara, y yo no sé cómo conversa la nulidad de ese proyecto con la eventual aprobación de este. No sé cómo conversa, ya eso me puede superar en este minuto. Pero eso. Gracias. Senador García. Presidente, en la misma dirección en que han intervenido tanto el senador Coloma como el senador Lago, a mí me parece que despachemos los proyectos que corresponden a la Comisión de Hacienda y el debate general llevémoslo a la sala. Eso también nos da un poco más de tiempo para informarnos mucho mejor. Yo tendería a pensar que respecto de la derogación de la ley de pesca, eso necesariamente tiene que ser reemplazado por otras normas. No basta derogar la ley, porque necesitamos una ley de pesca y necesitamos sobre todo preservar los recursos, ordenar, en fin. Y creo que esos objetivos se cumplen con esta ley. Por lo menos yo de lo que he podido seguir de ese debate. Así que mi sugerencia es que despachemos los artículos que corresponden a la Comisión de Hacienda. Lo podemos hacer ahora, lo podemos hacer en otra sesión, no tengo problema en eso, pero sí que no entremos al debate general porque creo que eso nos va a apartar mucho de despachar los proyectos, los artículos que corresponden.
Bien, entiendo que hay una clara mayoría en el sentido de avanzar en nuestro rol más técnico de los 9 artículos que nos correspondan, entendiendo que el debate general no nos corresponde en este momento y lo trasladamos a la sala y que eso quede clarísimo en el informe, en todo caso, que aquí hay un debate global que está abierto. Si así fuera, vamos a ver cada uno de los artículos que nos corresponden. ¿Les parece? Subsecretaria, usted quería, si quiere ayudarnos en el procedimiento, Sí, podría ser. sí, les quiero ayudar justamente a ofrecerles las minutas, porque tenemos varias minutas bien claras para que ustedes puedan tener todos los antecedentes. Así que podemos enviar las minutas hoy día No, mismo lo que pasa es a que la queremos, secretaria. aquí hay una propuesta de resolver los 9 artículos para que vaya a la Sí, sala. sí, Entonces, la minuta sería bastante bueno tenerla de todas maneras, sí, sí. pero entiendo que son bien unánimes, bien consensuadas. Entonces, el problema no está en la Tanto, parte que nos corresponde a esta comisión, salvo el transitorio que no sé a qué se refiere. Señores, Espinosa el apellido, ¿no? ¿Mm? Señor Espinosa, ¿usted quería agregar algo? ¿Sí? No, lo que ha señalado, bueno, saludarlo a todos, honorables parlamentarios y a todos los asistentes. Lo que ha señalado nuestra Secretaría de Pesca ha sido concreto. Dio respuesta a cada uno de los puntos que se habían conversado y levantado en la instancia anterior. Ahora, si ustedes quisieran que nosotros les enviáramos una presentación más detallada, explicando quizás de una manera más simple el contexto, digamos, de lo que se discute o entregando, digamos, recogiendo, digamos, lo que han planteado el día de hoy, no habría ningún inconveniente. Bueno, aquí estamos conversando la posibilidad de recibir las minutas que tienen que ver con los artículos en debate de la Comisión de Hacienda y a partir de eso tomar la decisión definitiva, que puede ser para la sesión que se establezca acá. No sé si qué les parece, y partamos si quieren con la que parece la más compleja, que es la primera, que es la de la subasta, ¿no? Podríamos partir ahora con esa aprovechando el tiempo y que nos den la información correspondiente, ¿sí? Para aprovechar el tiempo. Señor Riquelme, lo veo muy reflexivo. Bien, propongo que entremos al primer artículo nomás, porque por lo menos nos permite ver hasta dónde podemos llegar. ¿Puede mandar las minutas ahora, señora subsecretaria? las podemos mandar ahora. Bueno. Estoy aquí pidiendo que les envíen. Muy bien. Vamos al primer artículo de esta comisión y ahí vemos hasta dónde podemos llegar. Señora secretaria. Presidente, la primera norma de competencia de la Comisión es el número 12 del artículo 1. El artículo 1 introduce modificaciones en la Ley General de Pesca y Acuicultura. El número 12 reemplaza el artículo 26A de ese cuerpo legal por el siguiente. Artículo 26, en la página 26 del comparado, senador. Artículo 26A. En aquellas pesquerías que se declaren en plena explotación y se establezca una cuota global anual de captura, la subsecretaría deberá subastar, conforme al procedimiento establecido en el artículo 27, la fracción industrial de dicha cuota para el año calendario posterior a la declaración de dicho régimen. A los adjudicatarios de las subastas se les otorgará una licencia transable de pesca que les dará derecho a capturar anualmente por un plazo de 20 años no renovable hasta un monto equivalente al resultado de multiplicar la fracción industrial de la cuota global anual de captura correspondiente por el coeficiente fijo adjudicado en la unidad de pesquería respectiva y comenzará a regir a partir del año calendario siguiente al de la adjudicación. Desde la fecha en que entren en vigencia las licencias antes indicadas, expirarán por el solo Ministerio de la Ley todas las autorizaciones de pesca relativas a esas unidades de pesquería, no pudiendo asimismo otorgarse nuevas autorizaciones. Ese es el número 12. Señora subsecretaria, ¿podría explicar todo el alcance de esta norma antes de discutir nosotros? Porque parece ser algo bastante sustantivo, no es una pura decisión financiera. Este es el corazón de la ley. Yo le voy a pedir a nuestro asesor jurídico, que ha estado en toda la historia de la ley, don Eric Correa, que pueda iluminarnos con esto. Pero este es el corazón, efectivamente, de esta ley. Adelante, don Eric, si usted me permite, presidente. Muy bien. Presida nomás, subsecretaria. Vamos, don Eric. Sí, gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a todos los miembros de la comisión.
Y para explicar el presente artículo, una breve introducción. A ver, recordemos que este proyecto lo que busca es hacerse cargo, ¿cierto?, del problema o de la gran crítica que tiene la ley 20.657 en cuanto a la asignación de derechos de pesca por historia. La ley 20.657 lo que hizo fue crear las licencias transables de pesca. Estas las clasificó en clase A y clase B. Las clase A fueron asignadas por historia. Para ello se fijó en un artículo transitorio, una facultad para que los titulares de autorizaciones de pesca renunciaran a ellas y se cambiaran voluntariamente al sistema de LTPs. Y las LTP-B tienen que ver con el artículo 27 que tienen origen en subasta porque la ley permitió hasta un 15% de subasta. La naturaleza de cada una de las licencias es lo mismo, solamente difieren en su origen. En ese sentido, este proyecto, y esas licencias, las por historia son renovables después de 20 años. Lo que busca este proyecto es cambiar el sistema de asignación de tal manera que el 100% sean asignadas por historia, perdón, por subasta. Pero para eso hay que hacerse cargo de que las licencias hoy día tienen, las clases A y las clases B tienen distintas fechas de inicio, y obedecen a distintas lógicas. En ese sentido, las actuales LTP clase A, una vez que venzan, el proyecto más adelante vamos a ver que elimina la renovación y la somete al proceso normal de subastas, pero con algunas salvedades que están en los artículos transitorios. Este artículo, el que estamos votando, es un artículo que está en las normas permanentes y busca consagrar el principio general de que si la autoridad decide otorgar nuevas licencias a recursos que hoy día no están administrados con este tipo de licencias, debe ser también por subasta. Por lo tanto, este artículo no se va a aplicar a las pesquerías que hoy día están con licencia, porque esas se van a subastar después de su término en base a los artículos transitorios, esencialmente el artículo primero transitorio. Este consagra, como decía, el principio de que si la autoridad el día de mañana avanza con una pesquería en la decisión de someterla también a licencia, lo va a tener que hacer vía subasta. Y luego los artículos siguientes contemplan el modelo en el cual, o el sistema a través del cual se van a llevar a cabo esas subastas. Sistema que va a ser común tanto para licencias que emanan de este artículo 26 como para la renovación de las actuales A o B, ¿cierto?, que están reguladas en los transitorios. No sé si con eso queda claro el alcance del artículo. Senador Pizarro le va a hacer una pregunta a don Eric. Sí, perdón, para entenderle bien, entonces, este artículo solamente se refiere a aquellas licencias transables que se van a subastar por primera vez. Es así, exactamente. Respecto a un recurso que no está en ese sistema hoy, actualmente. Ya, o sea, esto es para adelante, para cualquier subasta que se tenga, y siempre tiene que ser por subasta, la adjudicación. La segunda, y me imagino que por eso, cuando dicen no renovable, porque todo el texto que uno tiene comparado no tenía este punto del no renovable, por lo cual, por tal, uno podría pensar que sí se podían renovar, si no había indicación expresa, se podrían renovar una vez que se entregaran o no, cumplido el plazo. La verdad es que el proyecto original no mencionaba el no renovable porque entendía que desde el momento en que se fijaba un plazo fijo y se eliminaba en el artículo que vamos a ver a continuación, la posibilidad de renovación se consideraba que no era necesario, pero la Comisión de Pesca, entendiendo que este era un punto sensible, prefirió, aunque sonara un poco reiterativo, incorporarlo expresamente para que quedara claro que, y sin duda alguna, de que no son renovables. Ya, o sea, al cabo de su vencimiento se subasta. Es para entender bien, siempre, es para entender, esto me imagino que está puesto para reafirmar que una vez que se cumple el plazo, siempre se tiene que subastar. Exactamente. Pero el que ha tenido esa licencia hasta los 20 años, ¿puede postular de nuevo igual que cualquier otro? Exactamente. El procedimiento, exactamente. Eso ya, se va a ver. No es que tengan que venir otros, sino puede ser también el mismo si se gana la subasta. Okay. Exacto. Ya. Con las particularidades que vamos a ver en el artículo 27. Perfecto.
Y esto dice usted que es para lo nuevo y lo que ya está vigente está en los transitorios, en el primero y segundo, dijo. Exactamente. En los transitorios nos hacemos cargo de la renovación que van a tener que tener las LTP clase A y clase B que hoy día ya existen. Que hoy día existe. Ya, ok, gracias. Esa declaración era bien importante. Yo comparto lo del senador Pizarro para entenderlo. Esto está bien, entonces. Porque el Senado había aprobado Presidente. primero sin tan... Senador García. Presidente, si me permite, por su intermedio, a nuestra secretaría, yo recuerdo que solicité un informe que nos señalara la diferencia entre los ingresos fiscales con la ley vigente versus la ley, esta ley, digamos, este proyecto de ley. Y hay un informe bien bueno que dice que los ingresos fiscales aumentarían en un 200%, entre otras razones, también por este sistema de subasta. Yo lamentablemente no lo tengo a mano. Si la Secretaría lo pudiera mandar a nuestros... yo sé que lo mandaron ustedes, pero si lo pudieran mandar de nuevo, por favor, a nuestro WhatsApp. Senador, vamos a revisar porque efectivamente tenemos consignado el envío del oficio que usted solicitó al Ministerio de Economía para que proporcionaran información sobre ingresos finales que tengan su origen, fiscales, perdón, que tengan su origen en la pesca industrial y antecedentes comparados entre ingresos fiscales en la actualidad versus lo que plantea el proyecto. Pero lo que no tenemos registrado en estos minutos es la respuesta. Entonces vamos a revisar y le informamos. Muchas gracias. A ver, yo la verdad que me siento con muy poco elemento en esto, pero quiero hacer una consulta. Porque está bien, o sea, aquí se dice a subasta lo nuevo. Es el concepto que hay aquí, a subasta lo nuevo. O sea, cambia el procedimiento de adjudicación para los nuevos y no viene por la ley anterior. Entonces la consulta que me surge, ¿qué ventajas tienen los antiguos para entrar en esta subasta? Porque pueden entrar en igualdad de condiciones que los otros. ¿Qué ventajas tienen? Técnica y económica, o sea, porque probablemente ellos tienen en las zonas correspondientes posibilidad de ofrecer más o menos recursos dependiendo de los costos que tienen por otro tipo de operaciones. ¿Tienen muchas ventajas? Y la segunda consulta, ¿en qué medida al hacerlo de esta manera no estamos en alguna forma consagrando como plenamente adecuado el sistema actual con respecto a lo que viene de antes? Esas son mis dos preguntas, me van a perdonar, pero yo no tengo mayores antecedentes y por eso hago preguntas bastante básicas. Señora subsecretaria. Presidente, por su intermedio, si me puede autorizar a que conteste don Eric. Muy bien. Don Eric. Sí, presidente. Voy a responder la segunda pregunta primero. Precisamente uno de los, el gran aspecto, el gran cuestionamiento que hay en la ley 20.657 fue la asignación por historia. Es este argumento, ¿cierto?, que siempre se esgrime, y sobre todo cuando se argumenta a favor de la nulidad, que fue como la asignación o la privatización del mar en favor de las 7 familias. Ese es como el gran argumento. La verdad es que, como se escuchó por parte de la Comisión a través de las diferentes posiciones, en el mundo, tanto la asignación por historia como la asignación por subasta son sistemas que existen y son generalmente aceptados, son válidos, y de hecho la asignación por historia incluso es el sistema tradicional y mayoritario, siendo la subasta la innovación. En ese sentido, el proyecto precisamente lo que, junto con eliminar la renovación, se la juega por establecer el sistema de subastas, haciéndose cargo, por un lado, de esta crítica, y lo que busca, en el fondo, es que la asignación pueda ser en igualdad de condiciones, partiendo de la base que el estado de las pesquerías actual implica tener el cierre de los accesos. Por lo tanto, al tener el cierre de los accesos, estos recursos, ¿cierto?, se transforman en entre comillas, un bien escaso para los diferentes interesados. Y lo que se busca aquí es que aquellos que quieren participar de la actividad, en consecuencia, puedan acceder y postular a ella en igualdad de condiciones. Y eso nos lleva a la primera pregunta. Efectivamente, los actores históricos siempre van a tener
por así decirlo, una especie de beneficio de facto, en el sentido de que desde el momento en que conocen la actividad, la han desarrollado a través de años, tienen la capacidad instalada, tienen las embarcaciones, las plantas y los mercados, obviamente para ellos la posibilidad de ofrecer un precio más alto siempre va a ser favorable en ese sentido. En el fondo son los que conocen el negocio y los que ya lo tienen desarrollado. Pero cuando veamos el artículo 27 vamos a ver que el proyecto tiene algunas salvaguardas que busca que en el fondo esa capacidad instalada o esos beneficios a la hora de competir también tengan su contrapeso, y para ello es que tenemos ciertas reglas que van a conducir a limitación de lotes, y algunos otros criterios que permitan en el fondo contrarrestar y en el sentido de lograr que haya una igualdad en la cancha a la hora de acceder a los recursos y que en el fondo se respete la oportunidad de un nuevo entrante finalmente. El principio general siempre va a ser, sí, centrado en la mayor recaudación para el Estado. En ese sentido se entiende, y eso es lo que está detrás del proyecto, que desde el momento que estos son recursos a los cuales no pueden acceder todos los chilenos por un tema de sustentabilidad, se busca que el beneficio finalmente que va a obtener aquel que logra entrar pueda también llegar a la sociedad entera. Y para eso es que, como decía el senador García, se busca que se aumente la recaudación, de tal manera que ese beneficio se traduzca en esta mayor recaudación, finalmente. Gracias, senador Pizarro, y después senador Lagos. Sí, perdone, perdone que entremos al contenido, pero estamos votando el artículo y la intervención de don Eric a uno le dan una explicación súper buena, razonable, y también surgen algunas inquietudes. Hace unos meses atrás, cuando estaba todo este tema de las no sé cuántas naves chinas que estaban en alta mar, arrasando con recursos, se planteaba el tema, yo lo escuché y por eso quiero hacer la pregunta. Dentro de las limitaciones o restricciones que tenemos o que se van a colocar aquí para quienes participen, ¿hay alguna referente a empresas internacionales? O sea, la pregunta es si a la subasta, cuando yo le preguntaba recién, se puede presentar cualquiera, cosa que me parece muy bien, porque hay que abrir todo lo que se pueda y bueno, no cabe duda que los que están sabrán cómo mejorar, en fin, tendrán sus ventajas. Pero ¿qué pasa? ¿Quiénes pueden postular a eso? ¿Solamente gente chilena, empresas de propiedad chilena, o pueden venir los noruegos, pueden venir los españoles, pueden venir los chinos, pueden venir todos estos que andan en las aguas internacionales y en una subasta, ¿no es cierto?, llevarse la adjudicación de los recursos? Es muy buena la pregunta, porque esto ha generado bastantes dudas en general y mitos en ese sentido. La verdad es que este tema ya se encuentra resuelto en el texto actual, en el sentido en que regula que estos titulares, tanto de autorizaciones como de licencias, en normas generales, deben ser personas naturales chilenas o extranjeros residentes, y tratándose de personas jurídicas deben estar constituidas en Chile. Y en el caso de tratarse de capitales extranjeros, obviamente tienen que haber sido ingresados de acuerdo a los mecanismos generales, ¿cierto?, para la inversión extranjera, y finalmente esos capitales llegar a una empresa que va a estar constituida en Chile y que para estos efectos va a ser una empresa chilena, más allá de que tenga un capital que haya provenido desde el exterior. Por lo tanto, tiene en el fondo estos matices. Además, también existen normas en la ley de navegación que tienen que ver con la propiedad de las embarcaciones, y eso no, en nada altera el proyecto en ese sentido. No sé si con eso respondo la pregunta. Más o menos nomás, pero bien. Don Ricardo Lagos, usted quería agregar algo. Sí, no, era tratar de entender bien en qué estamos en esto. Ya yo creo entender el sentido del artículo primero, que se refiere en el fondo a cómo se va a proceder a asignar autorizaciones de pesca en el futuro,
para nuevas pesquerías, que es a través de licitaciones, ¿ya? Con periodo fijo, agotado, no renovable. La inclusión de la expresión no renovable en el artículo primero, yo entendí de don Eric que habría sido innecesaria, pero prefirieron introducirla a objeto de que, y ahí viene mi intervención ahora, a objeto de pudiera despejar cualquier duda respecto de aquellas cuotas que ya se han asignado con la llamada ley Longuera, la ley actual vigente, para que no haya tal vez en ninguna parte un intersticio de interpretación. Estoy tratando de entender respecto de eso, que la ley que se aprobó eran 20 años, pero podían ser renovables si se cumplían con la ley, que no deje espacio o duda a que eso se va a acabar. Y yo quiero entender, este es mi segundo elemento de pregunta, que cómo conversa este artículo con el artículo primero transitorio, que yo quiero entender, o no quiero, entiendo, pero me pueden corregir, que lo que se hace cargo el artículo primero transitorio es respecto de aquellas licencias que están vigentes hoy, ¿Hasta cuándo? que tienen un plazo de vencimiento, y respecto de ellas se dice, mire, respecto de esa licencia que se otorgaron con una ley antigua, que es la ley cuestionada, el sistema va a ser de aquí en adelante este. ¿Ya? Eso quiero saber si estoy equivocado o no. Gracias. Y por último, una reflexión. Efectivamente, yo sé que hay países en que ¿cómo se llama? La asignación de autorización de pesca, cuotas, etcétera, licencia, se hace, la historia pesa. Pero esos mismos países pesa porque lo que pesa es la política, no porque sea ciencia. ¿Ah? Exacta, ni la mejor sistema. Usted ve lo que ocurre en Estados Unidos, en New Hampshire, arriba, en Vancouver, en Canadá, en todas esas zonas. Al final pesa el poder legislativo que excluye. Y lo mismo ocurre en la agricultura, si usted me permite. O sea, los subsidios de la agricultura no son lo más mejor para los consumidores, tal vez, y perjudica a los países como nosotros, como los nuestros, que exportamos agricultura y tenemos que hacer frente a la competencia leal por los subsidios que le dan a productos de los países ricos, que tienen bolsillos grandes. Pero bueno, entonces, solamente decirle que sí, yo sé que eso ocurre, pero que la explicación que hay que ocurra detrás no es porque sea el mejor sistema. Yo creo que la licitación es más sana que otorgárselo por historia a alguien y más encima renovarlo al infinito. Gracias. Gracias, senador. Don Eric, por favor. Sí, efectivamente, tal como señala el senador Lagos, el artículo 26 se hace cargo del sistema que parte de cero para pesquerías que hoy día no están sometidas a licencia y que eventualmente se sometan a este sistema. El artículo primero transitorio se hace cargo de las actuales LTP, en el sentido de decir, porque vamos a ver en la próxima norma que se elimina el artículo 26b de la ley de pesca. Me voy a adelantar en ese sentido. El artículo 26b es el que contiene el sistema de renovación. Y el proyecto de la norma que a continuación debe ser conocida por la comisión, lo que hace es eliminar ese artículo. Y por lo tanto, el artículo primero transitorio dice, bueno, cuando termine la vigencia de estas licencias que hoy día existen, se van a someter al sistema de subasta. ¿Y cuál es el término? El término original de 20 años. ¿Y ello por qué? Esto ha sido un tema que ha generado cierta discusión por parte de la industria y finalmente la decisión del Ejecutivo es la eliminación de que la eliminación de este artículo 26b es del todo constitucional por la forma en que estaba configurada esta opción de renovación, en el sentido de que la ley 20.657 la estableció como una opción, una alternativa, no como un derecho adquirido, era una posibilidad, y al ser una mera expectativa puede ser eliminada. ¿Y ello por qué? Porque en general se ha hablado de que la renovación era automática, pero esto no es efectivo. La renovación, lo que ocurre es que es muy fácil de hacer, pero requiere, en primer término, en el 26b se señala que requiere una solicitud por parte de los titulares, de tal manera que si no la presentan, sencillamente no hay renovación. Ahora, incluso efectuada esa solicitud, luego venían una serie de causales para no renovación que en rigor no eran muy estrictas. Por eso que se asume de que esa renovación era casi automática, pero en rigor, en términos de derecho, no lo es. No es un derecho que pudiéramos entender incorporado al patrimonio. Por eso que el proyecto dice, bueno, esta renovación, que en el fondo estaba en la ley como una expectativa, va a ser eliminada y con ello el primero transitorio va a resolver qué hacer con esas licencias que van a tener su vencimiento, ¿cierto?, después de los 20 años desde el inicio del plazo original.
Gracias, don Eric. Jorge, ¿tú querías comentar algo de lo que está diciendo? Sí. Yo quiero comentar. Sí, es que estaba viendo a Ricardo, los gestos tienen que ver con lo que planteó Ricardo al final. Yo recuerdo que cuando se discutió esto, se habló mucho del tema, porque este tema de las concesiones en distintos ámbitos de sectores de la economía del país siempre se discute si son indefinidas, si son por un plazo, si son renovables, si pueden postular los mismos, las condiciones si cumplen o no, etcétera. Que es el tema que se discute, por ejemplo, con los derechos de agua, que tienen carácter indefinido, que pueden ser heredables, en fin, es una situación completamente distinta, pero en el resto de las concesiones, cuando hay sobre todo subastas públicas y todos tienen un plazo definido. Otra cosa es que puedan postular a un nuevo proceso de licitación, eso sucede. Y en ese, por lo menos de lo que fue la discusión de la ley hace tiempo atrás acá, se dejaba claro que tenía que hacer una solicitud y un proceso nuevo, que podía haber una renovación, sí, claro, bajo ciertas condiciones. Y yo me acuerdo que eran condiciones de cumplimiento laboral, si no habían sido sancionadas, si tenían que ver con temas medioambientales, en fin, que no tuvieran infracciones, etcétera, etcétera. O sea, intencionalmente se puso una serie de condiciones para que no fueran justamente las posibles renovaciones de derechos adquiridos. Y eso tiene que estar en la historia de la ley. Entonces, me imagino yo que ahora el conflicto o la industria debe estar pensando, si se elimina esto, claro, queda plenamente establecido de que siempre se va a subastar y que no hay ningún derecho adquirido y que se tiene que postular como cualquier otro postulante, sin ventaja de ningún tipo, salvo el que tengan como industria o como empresa de conocimiento, de tecnología, de inversión, en fin, de experiencia, de práctica. No, a mí me parece que este artículo que estamos viendo está bien y que debe quedar claramente establecido que no es renovable, para evitar cualquier duda posterior. Bien, senador Lagos, usted quería también... Si no, yo no vamos a echar a repetir la discusión que tuvimos durante la ley antigua, o sea, la ley que se aprobó años atrás, la cual yo no participé entusiastamente de eso, ciertamente, pero solamente para la historia de este debate, efectivamente había mecanismos formales que le requerían a aquel que tuviera una licencia por 20 años, si quería renovarla tenía que pedir, renuévemela, que no es un requisito muy exigente, es decir, renuévemela, y después le decía, sí, pero aquí vamos a ver cómo se ha portado usted, pues mi amigo. O sea, tuvo problemas laborales, cumplió con la ley ambiental, y si eso es así, se renueva automáticamente. Y las licencias eran heredables. O sea, yo, como decía yo, eran más grandes, duraban más que el amor. ¿Ah? Porque uno quiere a alguien, uno fallece la persona que uno ama, y el que queda viudo, por último, la echará de menos a esa persona, y seguirá amando, pero después fallece uno también, pues ahí se acaba el amor. Ya, ¿ah? No, pero aquí seguía, esto duraba más que el amor, porque se heredaban eternamente las licencias. Entonces, yo lo digo porque estrictamente, formalmente sí, había un procedimiento que no era automático, pero en la práctica era prácticamente automático. Y además hay un tema bien de fondo. O sea, por cumplir la ley me dan un premio. Yo no sé cuántas veces a uno le dan premio por cumplir la ley. ¿Ah? Si uno no tiene ni un parte en el año, no sé si le dan un bono adicional, un punto para cuando después tengo la falta de tránsito. Que sería bueno realmente. ¿Ah? Ojalá. Entonces yo solamente decirle que yo entiendo que lo que está haciendo ahora es corregir eso. ¿Ah? Me parece bien. Eso es para la historia. Me parece bien esa parte. ¿Ah? Pero yo reitero, yo no sé qué va a ocurrir si se aprueba esta ley y vamos a tener un debate en la sala, y que me parece que ahí hay que tener este debate con respecto a la ley que se quiere anular en la Cámara de Diputados. No sé cómo conversan esos dos proyectos. ¿Ah? Porque aquí no se trata tampoco de decir que porque yo apruebo esto, entonces se subsana lo otro. Son dos conversaciones distintas. Gracias. Bien, entiendo que, senador Lago, usted dice que está dispuesto a votar este primer artículo ahora, y senador García, les consulto a ambos, porque ya el senador Pizarro ha dicho que sí, y senador También. Colomo, ¿también? Ricardo, ¿quieres votar ahora? O sea, la pregunta es ¿por qué? Yo hago la pregunta en buena forma. ¿Hay alguna buena razón para tal vez no votarlo ahora? Y yo me sumo a esa buena razón.
Ya, no quiero escuchar pero está muy dialéctico, pero bueno. No, dialéctico. Lo que quiero saber, por ejemplo, cómo va a votar el presidente de la comisión. ¿Quiere votar ahora el presidente de la comisión? Eso no es dialéctico, es una pregunta directa. Está bien, Lago, bien. Buena estocada, está bien. Eso fue golpe al mentón. No, oye, pero por favor, al contrario, es porque tal vez hay legítimas dudas, entonces podemos darnos el tiempo para legítimas dudas, yo no tengo ni una dificultad. Pero necesito que conversarlo, ¿no? Que quede así como... ¿ah? Bueno, Presidente, votemos este artículo y después nos vamos a educación. ¿Qué le parece? Muy bien. Sí, yo tengo que ir curiosamente también a la Comisión de Pesca. Bien. Ya. Llévate el proyecto de vuelta entonces. Entonces, en votación para empezar esto, en votación, señora secretaria. El señor presidente somete a votación el numeral 12 del artículo primero. Senador Coloma. A favor. Senador García. A favor. Senador Lagos. A favor. Senador Pizarro. A favor. Presidente. El presidente se va a abstener. Y la razón de la abstención es que quiero ver la implicancia más a fondo de esto y no quiero detener el proceso de debate, porque a mí, ¿cuál es el problema que me surge? Aquí hay una ley hoy día vigente y nuestro tema es, a través de este proyecto se busca corregir parte de los problemas de la ley. Pero hay un debate más de fondo sobre la ley. Algunos consideran que la ley vigente es ilegítima, incluso en su origen, por influencia. Entonces, yo no sé, hubiera preguntado si había algún proceso judicial respecto al origen, a la legitimidad o lo que era, que es el debate que hay en la Cámara. Pero yo entiendo que las correcciones tienen una cierta razón y por eso me abstengo y no entro a cuestionar la implicancia de esta estrategia de cambio, porque aquí hay una estrategia de cambio en esta ley, es una estrategia de buscar corregir parcialmente. Pero yo me abstengo. Perdón, está en votación, señor Lago. Señora secretaria, yo me abstengo. Queda aprobado el numeral 12 por 4 votos a favor y una abstención. Bien. Pido la palabra. Habiéndose cumplido el objeto... Pido la palabra, señor presidente. La palabra, senador Lago. Sí. Yo le pregunté directamente si había alguna buena razón para tal vez no haber votado hoy día. Y no tuve respuesta en esa materia. Y ahora veo que tenía usted una buena razón, suya por lo menos, por la cual se abstiene. Tal vez haya sido bien prudente haberlo planteado durante la discusión hace 3 minutos atrás. Y no habríamos dado el tiempo para tener esa discusión. Porque se genera entonces una solución compleja. Reitero que yo voté en contra de la ley anterior, que se llama la ley Longueira con la ley de pesca. No pretendo blanquear ninguna ley de ninguna naturaleza. Esto viene aprobado desde la Comisión de Pesca por unanimidad, este artículo. ¿Ya? Y como he dicho patente, esto no es óbice a cualquier discusión que tenga lugar con la ley anterior. ¿Ah? Pero es bueno que también seamos más claros a la hora de argumentar en el debate. Gracias. Gracias. Señor Riquelme, ¿usted tiene algún aporte al debate? Gracias, presidente. No a este debate en particular, pero sí a otro, y les pido disculpas de antemano a la comisión. Aprovecho de saludarlos también por su intermedio, presidente, a los demás senadores, pero quisiera plantearle un tema distinto al objeto de esta discusión en particular, que dice relación con el proyecto de ley sobre datos personales, presidente. No sé si me da un par de minutos para poder explicarle a la comisión. Se están retirando los miembros, pero díganos más, en breve. En breve, yo sé que veo ahí al senador Pizarro, que un gusto verlo nuevamente acá. Bueno, el debate sobre el proyecto de ley de datos personales se ha extendido, hemos dialogado y nosotros como Ejecutivo quisiéramos poder presentar indicaciones al proyecto en la línea de lo que hemos conversado durante varias sesiones, pero para eso requerimos formalmente un plazo de indicaciones, presidente. Entonces, si la comisión lo tiene a bien, se podría elevar esta solicitud a la sala el día de hoy o el día martes, cuando ustedes lo consideren mejor. Para nosotros ideal poder presentarlo lo más pronto posible, esas indicaciones. Entonces, si se abre un plazo para ello, nosotros podemos ingresar formalmente las indicaciones, poder aumentar eventualmente también la urgencia. Hoy día está con urgencia simple, a nosotros nos gustaría aumentar urgencia suma, y con eso poder empezar al debate en particular. Entiendo que sobre la materia de la indicación hay una solicitud de la propia comisión, ¿no es cierto?, de
de que cambie la entidad que gestiona esta base de datos. ¿Habría acuerdo en solicitar a la sala un periodo de una semana, será, para que haya indicaciones del Ejecutivo respecto al proyecto de datos personales? ¿Habría acuerdo? ¿Sí? Bien, así se acuerda. Habiéndose cumplido, señora subsecretaria, muchísimas gracias. Vamos con todos los antecedentes que nos pueda entregar, porque aquí hay diferentes niveles de información respecto a la materia y sería bueno homogeneizar más nuestro conocimiento. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Le entregaremos todos los antecedentes. Muchas gracias a don Eric también y al señor Espinosa. Habiéndose cumplido el objeto, se levanta. Muchas gracias.